in that situation with Tyler, Bueno, en esa situación con Tyler, he's still in his own right suffering, in his own pain. él seguía en su propio dolor. And we came into that moment with my mom, and she's really, really sick. Y llegamos a este momento con mi mamá en que ella estaba realmente enferma. And every time I would pray for my Y mom, cada vez que yo oraba por mi mamá, it's like all I could see was just the pain and the suffering. todo lo que yo podía ver era el dolor y el sufrimiento. And I couldn't get past my own reasoning. Y yo no podía ir más allá de mi propio razonamiento. Honestly, the pain and the suffering was greater than my faith. Honestamente, el dolor y el sufrimiento era mayor que a mi fe. And every time I would pray, it was like my prayers would hit the ceiling and bounce back down. Y yo sentía que mis oraciones golpeaban el techo y rebotaban abajo. I felt so hopeless. Yo me sentía tan desesperanzado. I'm just honest with you. That was where I was at. Y honestamente así me sentía. And so then I invited my kids. I said, Así que come help. invité a mis hijos a que vengan y ayuden a orar. And then what surprised me, my son, who was in his own weakened state, Y mi hijo que estaba en su propio estado como de debilidad, God gives him authority in that moment. Dios le dio autoridad en ese momento. It's like he sees past what he could recognize with his Él mind. pudo ver mucho más allá de lo que su mente podía reconocer. And it was like a gift of faith came on Y him. fue como un don de fe que descendió sobre él. It wasn't like he was trying to reason himself out. It was like God gave him something. No in era that que él moment. estaba tratando como de razonarlo, sino fue algo que Dios le dio en ese momento. And it broke past what he could see Y quebró y atravesó más allá de lo que él podía ver, in the natural, and he began to see what En the lo- Lord was saying. en lo natural, y pudo empezar a ver lo que el Señor decía. And authority was given, Y le fue dada autoridad and it hit its target. y llegó a su blanco. So it's not something he mustered up. Así que no es algo que él dominaba, It's like God gave each of us something in that moment. es que a todos, a cada uno en ese momento Dios nos dio algo distinto. He let us recognize how weak we are, Y nos permitió darnos cuenta que tan débiles somos cada uno, the pain of the moment, el dolor del momento, and even in our suffering, y aún en nuestro sufrimiento, he gave us strength and authority Él nos dio poder y autoridad, and gave us eyes to see y nos dio ojos para ver, what we couldn't see in ourselves. para que de lo que no podíamos ver nosotros mismos. It's like he renewed our mind in that moment, Entonces Él renovó nuestras mentes en ese momento. and it was like, but you can't make that happen. Pero no puedes fabricar que eso suceda. But what the Lord was even showing, even though I couldn't see, it was like Lo que el Señor me estaba mostrando es que a pesar de que yo no I podía asked for verlo, help. yo le pedí ayuda. Right? So I was still, even in my weakness, I was aún- pushing through. En mi debilidad, aún así ahí yo estaba tratando de seguir presionando. And so I grabbed reinforcements. Entonces agarré y busqué refuerzos. I grabbed my kids, Agarré a mis hijos. and they stretched out their hand. Y ellos estiraron sus manos. And in their weakness, God released his strength and his power Y en su debilidad, Dios liberó el poder to y bring healing to my autoridad mom. para traer sanidad a mi mamá. Sí. Solo recordar que no den tanto contexto, sí, en lo posible ir como directo al grano de la pregunta. Acá. Agradecida con todos So I'm thankful to you all por regalarnos esta experiencia. For giving us this experience. Y solo quiero decirles que And I just want to mention that yo recién cuando vine a la iglesia the first time I came to the church, fui consciente I was conscious de la carga que tenía. on burden. the heaviness that I had. Y creo que no ha habido un solo domingo And there is no. Speak louder. Okay. Francisca, Okay. speak louder. Yeah. que no le pidas que me alivie la Usa carga. el micrófono para que todos escuchen. There's not Okay. a single Sunday Yeah, there's no single Sunday. Eh, that my brother gets relief. el día de ayer, Yesterday, Pancho me regaló una bonita experiencia. Francisco gave me a beautiful experience. Y And lo que yo quiero saber, I want to know, así como siento que he tenido ya mi comunión con Dios, I have been having my own communion with God. siento que ha llenado mi corazón, He have been filling my heart. siento que veo el mundo de distinta manera I feel that my blueprint has changed.
pero quiero tener una última visión de mi padre. but I want to have a last vision of my father. ¿Es posible lo que estoy pidiendo? Is it an option or is it possible what I'm asking? Cuando te refieres a tu padre, ¿a qué te refieres? What do you mean with your father pictures? Lo que pasa es que siento que él murió He, enojado conmigo. I feel that he passed away angry with me, Y esa es la culpa que en realidad no me deja. and that's the guilty that never leaves me. Y es eso. And that's it. Sí, yo creo que puedes con Jesús hacer esto, I think you can do it with porque Jesus, tu papá because no está Papa, más acá, pero Jesús está. because your father is no contigo. longer here, but Y Jesus con is, él tú puedes ver todas las and with cuestiones. him you can see all Si things. quieres, después podremos orar If you want contigo later, we can pray with you. para que tú con Jesús So you haga and esto, Jesus, lo que quieres hacer. No you existe can con invite tu him papá, to do as he wants. pero Jesús aún está acá. Your father is no Y longer here, but puedes Jesus is here. hacer con él lo que quieres. And you can do with Jesus as you want. Sí. Tú puedes quedarte libre de esta culpa, You can be free of that porque guilty. con Jesús Because with siempre Jesus, vamos a quedarnos libres de la We always culpa. will be free of Él guilty murió por todas He nuestras died. culpas. for all of our guiltiness. Just one thing to say on that. Anytime you feel guilt or shame, Una cosa, Una cosa para decir cada vez que tengas culpa o vergüenza. that's never the voice of the Lord. Nunca es la voz del Señor. He never guilts you. Él jamás te va a echar la culpa. He never shames you. Él jamás te va a avergonzar. His conviction Su convicción will expose darkness or pain va a exponer el dolor y la oscuridad to bring healing. para traer sanidad. It's always an invitation Siempre será una invitación to come towards him, para venir hacia Él, not to paralyze us or cause us to run no from para him. paralizarnos o para alejarnos de Él. He doesn't shame you, he names you Él no te avergüenza, Él te anima his own for you to come close to him para que tú puedas venir más cerca de Él and to receive his healing y recibir su sanidad and receive his love. y recibir su amor. So anytime you feel conviction, it will always bring you towards God. Entonces cada vez que tú sientes convicción te va a traer a Dios. Guilt and shame will paralyze you or cause you to go away. La culpa te va a paralizar y te va a llevar lejos de Él. So when you hear that, Entonces cuando escuchas eso, that's the work of the enemy. entonces sabes, esta es la voz del enemigo. Okay? ¿Ok? súper. You want to add something? I just want to pray for her. Can we just pray for her right ¿Podemos now? orar por ella? ¿Podemos orar por ella She's ahora sorry. en este Can we minuto? pray for her right now? ¿Sí? ¿Qué, ¿Me dejas orar por ti ahora? Holy Spirit's on. You want to Because Gisela was saying that she was going to pray later for her. Maybe you could join that. Once you start, if you have something right now, you just, if you want to read something now, is what you're saying? So, ¿Quieres orar también por ella en este minuto? Después igual vamos a orar por ella. Oh, okay, sorry. Okay, we'll do this. Okay. Yeah. But they are just doing it. Yo voy porque creo que puedes traducir. Sí, exacto. Okay. Sorry, we didn't understand. No, it's okay. We're gringos. Yes. Okay, so maybe you should just give that explanation again to everybody. ya. Solo quería recordar que vamos a estar respondiendo preguntas acerca de los temas que se han tocado y ellos no habían entendido la parte donde yo les dije que esto no se iba a volver un tiempo de administración. Entonces, aparte de eso, cualquier otro tipo de tiempo de administración va a ser durante los tiempos de administración. Entonces, vamos a estar conversando de temas que se han preguntado, que se han tocado durante o experiencias que han tenido esta semana en la calle, acerca de cualquiera de los temas que se han tocado. Así que, por favor, continuemos. Si alguien tiene alguna pregunta, allá primero. Allá primero, Mica levantó la mano. Jorgito le había levantado la mano. No, a la primera que fui con la mano arriba fue Mica. ¿Cómo nosotros podemos
How can we care ourselves de que nosotros vayamos a impartir ya sea liberación, sanidad física o espiritual, at the moment when we go to do healing, deliverance, or inner healing, para no vernos más afectados por lo que la otra persona está viviendo? so we don't get affected on what the other person is being affected? Porque hay personas más empáticas que Bec- también por sus problemas emocionales Because there are people that are more empathic, that because of their own emotional issues, y nacen problemas de tal vez de uno que no se dio cuenta hasta que lo está enfrentando ahí mismo. it triggers issues in the people that is ministering that you don't realize that they were there until it happens. Angie? You mentioned that yesterday. Okay, yo mencioné esto, supongo que yo tengo que responderlo. Okay. Quizás tú me puedes traducir en inglés para que yo entienda mi So, respuesta. I mentioned this yesterday, so I need to reply. Yeah. Yo creo que Brian lo respondió en la sesión de hoy, I think Brian replied to this in this early session, y es que todos somos sanadores heridos, and that we all are healer that has wounded, especialmente en lo que es liberación. especially in what deliverance means. Me he dado cuenta de que soy más efectivo echando fuera demonios I understood that I'm more effective casting out demons en áreas en las que yo sufrí in areas that I suffer que en otras. than other ones. Yo creo que lo mejor es mantenerse uno libre, I think that the better way is to maintain us in freedom, caminar en esta libertad, walking in this freedom, buscando intencionalmente, en el fondo los 3 puntos que mencioné ayer: congregarte, leer la palabra, vivir una vida de oración y adoración. be in church, reading the Bible, and praying and worshiping. Yo creo que eso tiene que ver no tanto con una preparación para la práctica ministerial de liberación, sanidad o lo que sea, It's not just for the practice of deliverance and ministration time, sino para la vida del but cristiano. it's about the Christian life. Y yo creo que la vida del cristiano So en I sí believe misma the Christian life by itself, es suficiente para poder enfrentar ese tipo de cosas. it's sufficient to do all these things. No sé si te referías a eso también. Yo sé que puede ser que cuando que cosas te detonen al escuchar el testimonio de otro, pero también, quizás si puedo agregar algo, hay I muchos don't know if cristianos you were referring about the things you were saying. I'm thinking that maybe there's a lot of Christians que también se retraen de orar por otros, that also try not to pray for others, pensando que el mal que tiene el otro se le va a pasar a uno. thinking that the bad things that the other has is going to have themselves. Y esa es una mentira del enemigo. And that's a lie of the enemy. Si es que estás caminando bien con el Señor, If you are walking well with God, si tu vida está bien, if has your life is confesado, good and you has confessed has orado and you prayed, y te sientes que puedes tener una relación saludable and you con el feel that Señor, you can have a healthy relationship with God, simplemente ora por todo el mundo, simply pray for everyone. libera a todo el mundo. Deliverance everywhere. Y creo que And I siempre think antes, that por ejemplo, de orar por alguien, uno before tiene you que pray for hacerse la someone, pregunta: you Señor, can ¿cómo ask estamos? yourself a question like, how are we, God? ¿Cómo estamos? How are we? Y porque también ese temor de que se me va a pasar, no sé, There's that fear that it is going to pass to me, I don't know, like, como oré y me empezó un dolor. I pray and then I start aching somewhere O in my body. esas son formas que el enemigo That's trata de ways usar that nuestra the falta de enemy conocimiento uses and use our lack of knowledge para atacarnos e intimidarnos para que no to caminemos attack en us evangelismo and o intimidate ministración us en poder. so we can walk in the evangelism, administration, and power. Y si llega a suceder, And if that happens, lo único que hay que hacer the only thing that we need to do es decir: is say, yo no lo acepto, I don't accept that. en el nombre de Jesús In fuera. the name of Jesus, go out. Y eso es todo, declarar la identidad de Dios sobre And uno. declare the identity, the God's identity in us. Y no es que ese dolor vino porque yo sea un Yeah. tremendo pecador, And it's not that the pain
came because I'm a Es que really big sinner. Mi falta de comprensión Is that my lack of compassion de cuánto Dios quiere usarme of how much God's can y cuán want to protegido use me soy, and how protected I am. quizás eso no está claro. Maybe that's not clarified me. Entonces permití que el enemigo trate de intimidarme. So let that enemy intimidate me. Y eso es tan solo como en el nombre de Jesús fuera. And I just need to say, like, in the name of Jesus, go out. No se me pasó el cáncer de la otra persona. I'm not getting the cancer of the other person that I pray for. ¿Entiendes? Eso, you wanted to add something? Okay. So I am empathic. I'm a mercy. Entonces yo soy empática, yo tengo misericordia. It's hard. Es difícil. Yeah. But as I have, like the other day when we left and I went to have lunch, Pero el otro día cuando salimos a almorzar, all of a sudden I am triggered by everything that was around me. de repente se disparó como todo lo que estaba pasando alrededor mío. And I felt like no one likes me, Y empecé a sentir como que nadie me quiere, my voice doesn't matter, que mi voz no importa and I'm invisible. y que soy invisible. Because I tend to be more quiet, Porque tiendo a ser como más callada, because I like to watch and listen, porque me gusta ver y escuchar. and I like to feel what's going Y on. me gusta sentir qué es lo que está pasando. So I'm triggered by my family, Entonces me dispara lo que pasa en la familia, my family at home, my lo que pasa en la familia allá en casa. siblings. And what I do is if I can't leave that situation, like go to the bathroom, Lo que hago si es que no puedo como salir de esta situación, voy al baño, all right, Jesus, yo digo como, okay, Jesús, come and help me right now. ven y ayúdame ahora. Quiet my heart, Acallo mi corazón, quiet my mind, acallo mi mente and what's the truth? y cuál es la verdad. You can do it. Tú puedes hacerlo. All my mercies can do it. All of those with mercies can do Todos it. los que tienen misericordia pueden hacerlo. Two things, remember, greater is he who is in you than he that is in the world. Dos cosas, mayores del que está en ti que el que está en el mundo. Another thing is, Y la you've otra heard this cosa said, es, oh, that's sweet. Feelings los sentimientos are great servants, son unos grandes servidores, but horrible masters. pero unos pésimos maestros. We don't live by our feelings. Nosotros no vivimos por nuestros sentimientos. Our feelings are great servants. They help us. Nuestros sentimientos son muy buenos sirvientes, nos ayudan. But if we're led by our feelings, Pero si nosotros vivimos por nuestros sentimientos, yeah. And so we have to learn how to feel in the moment entonces nosotros tenemos que aprender a sentir el momento and let it, and there's insight we can gather in our feeling. y internamente podemos como encontrarnos con nuestros sentimientos. And there's a difference between sympathy and compassion too. Y así podemos mostrar como simpatía y compasión. And we learn how to flow from the compassion of Christ. Y aprendemos a movernos desde la compasión de Cristo. And what we're doing is we're giving from Christ to Y lo que somebody. hacemos es que entregamos desde Cristo. You know, his a alguien burden's más. easy and light. Dice que sus cargas son ligeras y son fáciles. And we know where we're flowing from is compassion when it's not heavy or burdensome to Y us. sabemos que estamos obrando desde esta compasión que no son pesadas, no son difíciles en If we're nosotros. carrying the weight or the emotion of something, Si es que nosotros estamos cargando el peso, la emoción de algo, it means we're doing it in our own strength and power. estamos diciendo que estamos haciéndolo desde nuestras propias fuerzas y nuestro propio poder. And that will burden you. Y eso nos va a quemar. So when you recognize that, Entonces cuando reconoces eso, go, okay, ok, I'm doing that in my own ability. lo estoy haciendo a través de mis propias fuerzas. Jesus, give me your ability Señor, por favor, dame tu habilidad, because I can't carry it. porque yo no puedo cargar con esto. Súper, súper. Jorge levantó la mano así. Ok. Where's mine? I can give you a zip. Comprendo que fuimos llamados para hacer la misión
I understand that we were called to do the mission in Jesus' ministry. My question is, how can we fill with His Holy Spirit? Pardon? How can we be filled with the Holy Spirit? And we ask for their gifts to do His ministry. How can we fill with the Holy Spirit and ask for His gifts to the ministry? Like feel, is that what? How to ask for the infilling of the Spirit and also ask for the gift of the Spirit. Quiero entender la pregunta, si estás preguntando Sí, yo cómo, también. cómo He's puedo wondering recibir un to don. try to get the question. O sea, ¿cómo puedes invocar la presencia del Espíritu Santo? Y que Él traiga... Claro. Okay. Okay. How can we be? Can you be filled with the Spirit? How can you, Yeah. is there a way How to be filled with pray the Holy Spirit to so be he can, filled with the Spirit? he can have the giftings Yeah, that he because needs. through the Spirit you get all the gifts, all the power, everything to minister to others. So how can you yourself, like, pray for yourself to be filled? Brian? Which one are you guys taking? I've been answering a couple. Cameron. Well, Bueno, you just ask solo lo pides for the Holy Spirit to fill you, y le pides al Espíritu Santo que venga y te llene and it'll come upon you. y Él va a venir. Just ask. Solo pídelo. Pídeselo, solo pídeselo. Are you, Okay, you're Escucha, as a believer, you have the Holy como Spirit. creyente tienes que entender que tú tienes el You Espíritu can't be a Santo. believer without the Holy Spirit. No puedes vivir sin el Espíritu Santo. You have the Spirit of the living God residing on the inside of you. Tú tienes el Espíritu del Dios viviente residiendo dentro tuyo. That's what gives you the mission, the message, and the ministry of Eso es Jesus. lo que te da el mensaje, la misión, el ministerio de Jesús. But there's an empowerment that He gives, right? Pero hay un empoderamiento con los dones, ¿no? And so, Holy Spirit, Entonces, solo decir Espíritu you're Santo, recognizing your inability. ahí, al decir eso tú estás reconociendo tu propia inhabilidad. God, I need you Al decirle, Dios, te necesito. to empower me Que seas tú quien me empodere to continue to keep doing what you called me to do. para seguir haciendo lo que tú me has llamado a hacer. And so you're asking, Spirit of God, Entonces, uno dice, Espíritu de Dios, fill me lléname with what I need con lo que necesito so I can be effective para que puedas ser efectivo and have your gifts flow through me y que tus dones puedan fluir a través de mí to help touch the lives of other people. para poder tocar la vida de otras personas. And so you've had moments of empowerment. Entonces uno experimenta I'm sure that you've momentos de experienced. empoderamiento, seguro lo has Several vivido. have this week. Muchos lo han vivido, And so you momentos live así esta a semana. life of just Holy Spirit. Y solo aprender a vivir una vida de decir, Espíritu Santo, Here I am, aquí empower estoy, me empodérame for the work of service. para la obra del It's servicio. refocusing your attention Es reenfocar tu atención not on what you can do, but what He can do through you. no en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Él quiere hacer a través de ti. We try to make it so complicated. Y nosotros somos los que lo complicamos. Here I am, Lord, Aquí estoy, Señor, send me. envíame. And when you make yourself available, Y cuando tú te dispongas, God will put His power on He'll put His ability on your inability. ahí Él va a llenar nuestra inhabilidad con su habilidad. So you're trusting in what Jesus has given you, Así que confiamos que Jesús ya nos lo ha dado. and you're Nos lo ha stepping dado. from that place. Y salimos así, desde ahí hacia afuera. This week has been a week of empowerment. Esa semana ha sido una semana de There's empoderamiento. times to have people lay hands on you, Hemos tenido gente que ha impuesto sus manos sobre receive nosotros, impartation, que hemos recibido impartición. receive a fresh infilling of the Spirit of Orando, God. recibe un refrigerio fresco del Espíritu de Dios. The scripture, sometimes people get next to them, they would receive the Spirit of God by laying on of hands. Dice la Escritura que cuando ponían las manos unos sobre otros, recibían el Espíritu de Dios. And Acts 1:8 says you will receive power Y Hechos 1:8 dice, recibirán poder when the Spirit comes on you. cuando el Espíritu descienda sobre And when the ustedes. Spirit comes on Y you, cuando el Espíritu desciende sobre uno, you end up sobre becoming an ti, effective witness for te vas Christ. a volver un testigo efectivo de Cristo. And so the way in the kingdom is
La It's the- forma para entrar en las cosas del God, I reino need you. es decir, Dios te necesito. And the way on Y in la living in the forma kingdom para avanzar, mantenerte viviendo en el reino, is, God, here I am, fill me es mantenerte diciendo, Dios, aquí estoy, lléname. for the empowerment you want to give. Empodérame con lo que tú quieres darme. Does that make sense a little ¿Tiene bit? sentido? Does that help answer your question? ¿Ayuda a responder tu pregunta? Yes. Solo agregar una cosa. I just want to add a thing. John Wimber John decía Wimber que said, hay veces en donde el Espíritu Santo nos llena el momento en que somos salvos feel y hay when veces en we donde Él got nos saved, llena but después. there's sometimes like Holy Spirit Puede que sea el fill us momento en que after that. eres salvo Maybe could o be puede que when pase en we- una conferencia. Lo importante no es cuándo, sino lo importante es que pase. Lo importante es que te muevas en los dones y la maybe forma it's en que tú puedes not- avanzar en eso. Ok, sorry. So maybe the Holy Spirit is going to fill you when you got saved. Maybe it's going to be after. And the important thing is Lo importante es que suceda. that happens. Y la única forma en que vas a saberlo And the only way that you can know es haciendo las cosas del reino. is doing the kingdom stuff. Asombroso, me trajeron pisco sour, dice. I love this church. Amo esta iglesia. Félix, ¿te tienes una pregunta? Tú estabas levantando hace un ratito, antes que todos los demás. Why faith on healing is so hard for some people than others. Even when we understand that God is almighty, and to know that and also knowing that biggest miracle is to born again. And we see it, but healing, almost for me, even when I see so many miracles, sometimes you get covered and don't dare to. You don't dare to do healing. I'll say something on that. Test this. Do you need mine too? Felix. Felix. Sigida. Sigil. Sigil. Sigil, Sigil. yes. Okay, I'll get it. Yeah, so your question makes me think about Tu pregunta the me hace difference pensar between believing that God heals en la diferencia entre que Dios sana and believing that God will heal me y creer que Dios puede sanarme or God will heal you. o que Dios puede sanarte. I think a lot of people struggle with Yo creo que mucha gente the lucha reality con la of realidad the de miraculous, lo the supernatural milagroso, life. una vida sobrenatural. Is there's a lot of bad theology Y hay mucha teología mala in the church, en la iglesia. and there's a lack of demonstration Y es una falta de of the demostración power of God. del poder de Dios. It is safer and easier Es más seguro y más fácil not to proclaim that the power of God is going to work no proclamar que el poder de Dios va a and trabajar, that va a things are orar going to change. y que las cosas van a cambiar. In fact, it's even safe to teach certain parts of the Bible De hecho, es más fácil enseñar ciertas partes de la Biblia and certain aspects of Jesus y ciertos aspectos de Jesús and the story of God, en la historia de Dios, but to kind of covertly place aside the miraculous and the supernatural, to dismiss or to minimize or to y empezar como a minimizar lo que es trabajar en lo sobrenatural y lo milagroso. yeah. I lived for years in that place Yo viví por años en ese lugar, where I believed in God, donde yo creía en Dios Technically, but I técnicamente, didn't experience God. pero no experimentaba a Dios. And I believed in miracles on some level, Y yo creía en milagros But I a cierto nivel, never experienced pero miracles. no había experimentado milagros. And going back to the previous question, Y volviendo a la pregunta it's anterior, the outpouring of the Holy Spirit. que es el derramar del Espíritu Santo, When the Holy Spirit cuando el Espíritu comes into Santo communion and fellowship with your spirit, llega en comunidad y when they come into communion,
relationship with y, your en spirit, comunidad, y llega a comunión y a relacionarse con tu espíritu, that something changes. hay algo que cambia. We experience the power of God, Experimentamos el poder de Dios. and then we start to see the power of God working through us. Y empezamos a ver el poder de Dios trabajar a través nuestro. We see in the book of Acts over and over again Lo vemos en el libro de los Hechos una y otra vez, that when the Spirit came upon que cuando el Espíritu viene sobre whoever, the disciples, the people that were following Jesus, sobre the Spirit cualquier came upon persona, them, discípulos o personas they were filled with boldness. que eran discípulos de Jesús, That boldness Di- came from revelation llega that they didn't have. llega un espíritu de valentía y llega con They didn't revelación have before the Spirit came upon them. que va más allá, que antes no lo tenía cuando el Espíritu Santo todavía no llegaba. The Holy Spirit will open the eyes of the believer El Espíritu Santo va a abrir los ojos del creyente. from even just cognitively agreeing with certain things Y incluso en cosas como que de manera racional poder estar de acuerdo con ciertas realizing- cosas, hasta realizar, to realizing the reality hasta reconocer la realidad of that thing. de aquellas cosas. I wanted to say one thing on the previous question, and I think it's John chapter 20. Yo quiero decir the una cosa Gospel de of John. de la pregunta anterior, John. I believe it's chapter 20. Creo que era John, creo que es Juan 20. Jesus breathed on his disciples, Jesús sopla sobre sus and he said, discípulos receive the Holy y él Spirit. dice reciban el Espíritu Santo. But they weren't yet baptized with the power of the Holy Pero ellos Spirit. todavía no habían that happened sido in Acts chapter bautizados por 2. el Espíritu Santo que les iba a empoderar. So I don't remember who said this quote, but Yo no I've recuerdo heard quién many dijo esta frase, preachers pero say yo he it, escuchado a varios predicadores that the decir Holy Spirit is in us for us, que el Espíritu Santo está en nosotros para nosotros, but he comes upon us for others. pero que viene sobre nosotros para otros. So he enables us to believe in Jesus and to receive Entonces him nos permite conocer a Jesús y recibirlo and receive salvation, y recibir salvación, but he also empowers pero us también nos to empodera be his hands and feet in the para world. poder ser sus manos y sus pies. And that's where you see words of knowledge Y es ahí donde tú and ves palabras de prophecy and conocimiento y gifts of healing profecía y and puedes dar faith sanidad y and tienes tongues fe y and tienes interpretation of lenguas y la tongues, interpretación de lenguas miracles, y milagros. in 1 Corinthians Es lo 12. que está en 1 Corintios 12. It's the Holy Spirit coming upon us as Es el Espíritu believers Santo llegando sobre nosotros and giving us his y gifts dándonos sus as he distributes dones to us de la manera en la que Él nos distribuye a nosotros for his purposes. para sus propósitos. Does that help? ¿Ayuda eso? A mí me encanta, justo con Panchito estábamos conversando recién al oído. We were discussing, meanwhile, right here, La diferencia entre llenura, bautismo, the difference experiencia con el between the Espíritu Santo. infilling, baptism, and the whole stuff of the Holy Spirit. A mí me encanta la palabra bautismo I love the word baptism porque implica que algo tuyo murió because it means that something yours died y algo nuevo nació. and something new is coming. Y cada vez que tenemos experiencias profundas con el Espíritu Santo, And every time that we have deep experiences with the Holy Spirit, algo tremendo tiene que pasar. something really great must to happen. Y es cierto que a veces podemos orar de forma muy superficial And it's true that sometimes we can pray in a very superficial way, y puede que pasen años y no vemos ningún resultado. and it might be that years comes and nothing happens. Pero creo que Dios ve nuestro corazón But I think that the Lord sees our hearts y también ve nuestra hambre and also sees our hunger. y sabe el momento perfecto para tener esas experiencias. And He knows the perfect and right moment to have those encounters on experience. Y creo que si lo anhelamos con todo el corazón And I think that if we long for Him with all of our hearts, y somos intencionales en buscar los espacios adecuados donde recibirlo, and if we are intentional into look for the adequate spaces for, será cosa de tiempo que suceda, it will only a thing of time to happen. ya sea sanidades, It might be healings, lenguas, tongues, empoderamiento para llenar a otros. empowerment to fill other people with His Spirit. Y ayer conversaba, creo que era con Brian, And que, yesterday I was talking to Brian que el don de hacer milagros about the gift of miracles. en el griego es energema dunamis, que significa In Greek is energema dunamis, that it means operar en el poder de Dios. work in the power of God. Es tan general It's so general y tan profundo y amplio and so deep and wide y no tiene límite. that has no limits. Y creo que cuando recibimos
And I think that when we Dunamis, receive this recibirán, dunamis, recibirán dunamis, Hechos 1:8, in recibirán Act poder. it says you will receive dunamis. Y luego conectándolo con Primera de Corintios, con hacer milagros, And then we can connect it with 1 Corinthians on doing miracles. necesitas recibir dunamis para operar en You dunamis. need to receive this dunamis to do dunamis. Y creo que también hay mucho de hambre que tiene que ver con eso. So I think it's also a lot of hungry that you need related to that. Creo que tiendo a ver personalmente, I tend to think, personally, I tend to see. I tend to see, okay. Mientras hay más gente buscando la llenura, The more people that are looking for the infilling, los tiendo a ver a ellos más llenos I tend to see them more filled with the Holy Spirit. que a los que tienen un cristianismo nominal de domingo. Rather than people that has a Sunday Christianism. Entonces sí creo que hay algo muy profundo que tiene que ver con la comprensión y el hambre. So I think there is a very deep thing right there on understanding and hungry. Y creo que eso también puede contribuir mucho en marcar la diferencia. And I think that contributes a lot to mark the difference. Eso. That's it. Well, a couple other things I want to say. Un par de cosas quiero decir. One, if you have a theology for healing, Primero, si tienes una teología de la sanidad, you also have to have a theology for suffering. también tienes una teología del sufrimiento. I believe this Yo creo esto, from the scriptures, and I think I can point it out really desde clearly. la escritura, It is the will of God, period, es la voluntad de Dios, punto. to heal. Sanar. Healing may come in a moment, La sanidad puede venir en un momento, it may come progressively, puede venir progresivamente, or we may not see the fullness of the healing come until the fullness of the kingdom fully comes. y puede que no veamos la sanidad completa hasta que el reino de Dios venga But completamente. healing will come. Pero la sanidad va a venir. And we do live in this understanding of the now and not yet of the Y kingdom. nosotros vivimos en el ya y ahora no del reino, That can be very helpful theological understanding. que ese puede ser una manera teológica de poder entender bien lo que está pasando. When Jesus broke in, he inaugurated the kingdom. He ushered in the kingdom. Cuando Jesús estuvo aquí, Él inauguró el reino, Él estuvo caminando en el reino, Sí, como fue el que administró la venida del reino. administró la venida del reino. And he released authority and power for us to continue in that work. Y Él derramó autoridad y poder para nosotros poder continuar en ese trabajo. And we're to partner with Jesus in that work to see the authority that he gave Y released. cuando nos ponemos de acuerdo con Jesús para poder tener esa autoridad, podemos nosotros entregar lo que nos está dando. And we see the inbreaking of that kingdom. Y nosotros vemos como Él entra en este We're seeing reino, the como Él trae este future reino. come into the now moment. Y nosotros podemos ver a veces como el futuro llegando a la hora, al momento de ahora. But even when Jesus was on the earth, he was the greatest healer. E incluso cuando Jesús estaba en la tierra, Él era el mejor sanador. Everybody that came to Jesus, Cualquier persona que venía a Jesús he healed, era sanada, right? ¿verdad? But he didn't heal everybody. Pero Él no sanó a todos. There were still sick people around. Todavía existía gente enferma en I ese mean, tiempo. the guy at the Gate Beautiful, the story of the Gate Beautiful, A la puerta, o sea, ¿se acuerdan la iglesia del... Sí, en el libro de Hechos, la hermosa, who'd been there for like 38 years, que este hombre estaba ahí enfermo hace 38 años, begging. pidiendo. Jesus passed him by. You know that? Jesús pasó por esa puerta, ¿sabía? But he didn't fully pass him by. Pero no pasó completamente He por had ahí. an appointed time to release his kingdom through others. Y llegó un punto en el que Él dio ese reino para que alguien más para que los otros puedan hacerlo. And his disciples, right? Y Who sus were the discípulos, disciples that walked past him? ¿Quién Do you eran remember? esos dos discípulos que pasaron, lo saben? Who walked past the guy at the Que Gate Beautiful? trabajaron que caminaron por la puerta de la hermosa. Do you remember who they were? ¿La recuerdan quiénes eran? Pedro y... Ok, Pedro y Juan. Peter and John. Ya. And they said, "Look at us. Y ellos dijeron, mírame, We don't have silver and gold. nosotros no that you tenemos oro need, ni plata, que es lo que tú necesitas, but what we have, pero lo que tenemos, we give you. nosotros te lo damos. We give them the kingdom." Nosotros te damos el reino. And the man was healed. Y el hombre fue sano. So in one moment, Jesus passed them by, but
didn't pass him by. En un momento Jesús pasó, pero no pasó. He released his kingdom through Peter and John Él entregó su reino a Juan y a Pedro for an appointed moment in time para un momento específico en el to tiempo, carry out the authority and the power para of the kingdom. llevar la autoridad y el poder de su reino. But saying all that, Y diciendo esto, every person that Jesus healed or raised from the dead, toda persona que el Señor sanó y levantó a los muertos, they experienced the now in breaking of the kingdom. ellos experimentaron el ahora, el poder de ahora del reino. But every person that Jesus healed or raised from the dead Pero toda persona que Jesús sanó y que resucitó en ese momento, eventually got sick and died. en algún momento se enfermaron y ya murieron. Unless Lazarus is walking somewhere around here. Excepto que Lázaro esté caminando todavía por aquí en algún lugar. So what am I saying? So the kingdom broke in, the power of the age Lo, came in the moment. lo que estoy diciendo es que el reino vino acá, el poder que como de las eras llegó a esta tierra. Remember, Jesus raised from the dead. He is the resurrection and the life. Y cuando Jesús resucitó, él se convierte en la resurrección de la vida. So meaning when death comes for us, Entonces, incluso cuando la muerte viene hacia nosotros, we can go, Jesus conquered the death. nosotros podemos saber que Jesús conquistó We esa don't have to muerte. fear. Entonces, no tenemos por qué A new temerla. heaven and a new earth is coming. El nuevo cielo y la nueva tierra va a venir. What Jesus said would happen will come to Lo que pass. Jesús dijo que iba a pasar, va a pasar. There'll be a day when there will be no tear, no sorrow, no Va a pain. haber un día donde no van a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber más llanto. And so we can trust Y entonces podemos confiar in the full finished work of Christ. en el trabajo completamente terminado de Cristo. And so when we go through suffering, pain, Entonces podemos ir a través del dolor y el sufrimiento. we have a Savior Tenemos un Salvador that's fully embodied que in completamente the heavenlies. que está completamente en el cielo, He's the full God-man, fully God, fully man, que Él es 100% hombre, 100% Dios, resurrected resucitado, to bring us into his full establishment of life. que nos está llevando a la plenitud de su vida. He's in his glorified body, right? Él está en su cuerpo glorificado, But do you know Jesus still bears scars on his hand and pero his side? ¿sabías que Jesús todavía tiene las cicatrices, las marcas en sus manos y en sus pies? To me, this is the most beautiful picture of the now and not yet of the kingdom. A mí eso me parece la imagen más hermosa el del ya y todavía no del reino. He's overcome. Él ya lo superó. We fully haven't. Nosotros todavía no lo hemos hecho completamente. And he knows the pain, the suffering we go through. Y Él sabe el dolor y el sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando. His covenant has been made with us El pacto que Él ha hecho con nosotros that we will overcome. es que nosotros vamos a superar, Yes, you can hold that, yeah. That we will overcome que nosotros vamos a superar through him. a través de Él. And so, listen, though you go through pain, Entonces escuchen, vamos a pasar a través though del you go through dolor. suffering, Aunque pasamos a través de stay sufrimiento, committed to the healing presence of Jesus. mantente comprometido con la sanidad Do de the work of the Jesús. kingdom. Haz el trabajo del reino. Don't let unbelief hit you. No dejes que eso te... Don't let unbelief capture your attention. No dejes que la incredulidad te capture, dame tu atención, Yeah, and just keep doing the work of the kingdom. y simplemente sigue haciendo el trabajo del reino. But listen, Pero all of us in escucha. this room, A todos los que están aquí en este cuarto, I told you this the other day, yo les dije esto la otra vez, you're all going to die, todos ustedes van a morir, but you're all going to be raised pero todos ustedes van a ser in resucitados Christ. en Cristo. So the fullness of his kingdom is going to come, Entonces el reino completo va a and venir he's going to make everything right. y va a ser todo perfecto. What we have to learn how to do in moments is learn how to change the way we're thinking, Lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar la manera en que pensamos, believe the good news of the kingdom, creer en las buenas noticias del reino, look and see what the Father's doing, ver en lo que el Padre está haciendo and do that. y hacer eso. Don't get so caught up in our own, like, oh, nothing's going to happen. No te quedes encerrado en como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar eso? There's this picture that John Wimber talks about. Imagínate, hay una imagen de John Wimber. They had been pressing in for praying for the sick, and they had saw no one healed for almost 2 years. Ellos estaban como orando por sanidad, y nadie se había sanado en 2 años. And John had been reading the word and like being faithful. Y
John había leído la palabra de que tenemos que ser fieles to do what the book told him to do. y hacer lo que el libro dijo que hay que hacer, lo que la Biblia dijo que hay que hacer. And he wasn't seeing the inbreak of the kingdom. Pero él no veía esa ruptura del reino. And he was getting frustrated and Y mad. estaba empezando a frustrarse y You estaba said empezando a this was gonna enojarse. work. Tú dijiste que esto iba a pasar. And then John gets a call the next morning Y luego John recibe una llamada la siguiente mañana from a new couple in the community. de una pareja nueva de la iglesia. And he said, this man said, you got to come help. You got to help me pray for my wife. She is so sick and I have to go to Y work. él dijo como, tienes que venir, por favor, tienes que venir y orar por mi esposa. Mi esposa está tan enferma, tienes que venir a orar por ella. And John said, okay, I'll come over. Y John dijo, está bien, yo voy. He had little faith Él tenía muy poca fe, because he had seen no breakthrough of porque healing. él no había visto una ruptura del reino. He shows up Él apareció and he's thinking he's going to have to, actually explaining to the guy why healing doesn't always come. y él empezó explicándole al Señor como por qué a veces el reino no siempre viene. And he has no faith Porque él no tenía fe at one level en cierto nivel. in his experience, but he's exercising En, faith because he en- showed up. en su experiencia, pero él seguía practicando de que iba a pasar. And sometimes we think that, you have faith because you feel faith. Y a veces tú piensas como que si tengo fe voy a sentir la fe. Faith is actually not a feeling, it's an action. La fe realmente no es un sentimiento, es una acción. So John was still exercising faith even though he hadn't had the experience of it. Y John todavía estaba experimentando, trabajando en la fe, aunque él no la había experimentado por sí mismo. He shows up Él apareció, despite his experience, a pesar de su experiencia, prays for the woman, ora por la mujer, comes out and talking to her husband saying, sale y habla con el esposo, well, sometimes this doesn't diciendo really como, fully happen ¿sabes immediately. qué? A veces eso no pasa completamente. Next thing he knows, he sees this woman who is sick on her bed, Y luego lo que pasa es que él ve a esa mujer que estaba enferma en la cama, jump up, completely healed, salta y está completamente sana. and he's like, oh my gosh, it worked. Y él está como que, oh, por Dios, funcionó. And on the way home, he's driving and he's just like, God, we got one, Y de regreso a su casa, él está como que, Dios, conseguimos uno. This is amazing. Es asombroso. And then he has this open vision, Y él tiene esta visión and he sees this honeycomb, y él ve como miel caer. and honey is pouring over people. Y la miel está cayendo sobre la gente. And some people are going, oh, this is amazing. Y Like la they're gente just está como que, ay, esto es asombroso. lapping up the honey. Y están como que recibiendo así como la miel. Others are like, this is disgusting. Otros están como que, ay, esto es horrible. This is horrible. Esto es horrible, es asqueroso. And he said, John, Y él dice, John, my mercy is always being poured out. mi misericordia siempre se está derramando. Healing is always being poured out. La sanidad siempre se está derramando. I forgot where I was going with that. My brain just went. Mi cerebro simplemente se paró. Healing is not La sanidad no es a question about what I want to pour out. una pregunta como de hacia quién va a derramarse. No longer beg me for healing. No me vuelvas a pedir con intensidad por sanidad, It's my good a pleasure to give rogar the por kingdom. intensidad. Es mi placer de derramar el reino. And sometimes it's going to feel real sticky. Y a veces se va a sentir como muy pejoso. But listen, we're gonna have to learn how to navigate and learn how to walk with Nosotros vamos a Jesus. tener que aprender cómo navegar, cómo caminar junto con Jesús. There's more available than what we believe. Hay más disponibilidad de lo que nosotros creemos. And we got to learn to keep renewing our mind, Y necesitamos mantenernos renovando nuestra mente, trusting in His goodness, confiando en su bondad and stepping out and doing what He called us to do. y saliendo y hacer las cosas que nos mandó a hacer. Leo había levantado la mano. Brian, Me gustaría, yo creo I believe que es muy importante mantenernos en comunión con el Señor. that it's so important to stay in communion with God Para movernos en su plano, para movernos en el Espíritu. so we can be moved in the Spirit. Yo quiero que tú nos recomiendes I would like for you to suggest us or recommend las us disciplinas espirituales que tú actualmente estés aplicando spiritual disciplines that you are already practicing en tu vida cotidiana. in your daily life.
Every morning, pisco sour. beside pisco mañana- sour, Tomo pisco sour I do a cold plunge. y hago cold plunge. Cold plunge es en el fondo un baño en una tinaja a temperatura muy baja, entre menos de 10 grados y 3 grados, no bajo cero, pero baños de tinas heladas. We're making jokes. Estamos bromeando. There are good spiritual disciplines, Hay buenas disciplinas espirituales, but spiritual disciplines pero las disciplinas don't give us espirituales power. no nos dan poder. They just help renew our minds Solo ayudan a renovar nuestras mentes, to remind us para recordar, nos ayudan a recordar of the union and the communion He's already given us. de la unión y comunión que Él ya nos ha dado. It's to help us to break these patterns of unbelief. Es para ayudarnos a romper estos patrones de incredulidad. We don't earn spiritual power. No nos ganamos el poder espiritual, We transform the way we're thinking sino transformamos la forma en cómo vamos pensando by believing the good news al ir creyendo la buena noticia of His gospel, de su evangelio and we rest in that. y descansamos en eso. And the spiritual practices the best spiritual practice you can do Y la mejor práctica espiritual que puedes hacer is to do what He told you. es hacer lo que Él nos dice. Matthew 10, 7 and 8. Mateo 10, As you go, 78. as you go, Mientras iba, Él iba andando, proclaim the kingdom of God is at hand. proclamando que el reino de Dios estaba al alcance, Heal the sick. sanando a los enfermos. It's His mission. Es su misión. Why do I keep saying His mission, His Porque- message, His ministry? ¿Por qué sigo diciendo que su mensaje, su misión y su misterio? Because that's where we get our faith Porque de ahí es de donde obtendremos nuestra fe and what He's called us to y do. lo que nos ha llamado a hacer. It's not about what we do, it's about what He's called us to do. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Él puede hacer. So if you're going to build a spiritual practice, Así que si vas a edificar en ti disciplinas let espirituales, that be your spiritual practice. que sea Dios tu disciplina Do what espiritual. He told you to do. Haz lo que Él te dijo que You hagas. don't earn it, No te lo ganaste, you don't deserve it. no te lo mereces. It's His good pleasure to give you the kingdom. Es su gran placer darnos el So reino. join Him in His work. Así que únanse con Él en su obra. He's invited you Él te ha invitado to co-labor with Him, a colaborar con Él, to do the work of the kingdom. a hacer la obra del reino. And we do spiritual practices Y las prácticas espirituales las hacemos to renew our imagination. para renovar nuestra imaginación. That, Josiah was talking about sitting up the 72. Yo estaba hablando de cuando se enviaron a los 72. And they came back, oh my gosh, Y I mean, volvieron demons were being Diciendo, cast out. Dios mío, hasta los demonios salían. And the Lord was like, yeah, I know, I saw Satan fall like lightning. Y Jesús dijo, sí, claro, yo vi a Satanás caer. Don't be like amazed by the authority you have. No se asombren de la autoridad que tienen. Be amazed by this, Sean asombrados por esto, that your name's been written que su nombre está escrito, in my book. Your name's En been mi written libro. on my heart. que su nombre está You escrito have en mi communion corazón. with me. Ustedes tienen comunión conmigo. I've called you. Yo los he You're llamado. my sons, you're my Ustedes son mis daughters. hijos y mis You have hijas. intimacy with me. Ustedes tienen intimidad conmigo. And we flow out of that intimacy Y de esa intimidad fluimos to do ministry. a hacer ministerio. We don't do intimacy to get ministry. No intimamos con Él para que nos dé ministerio, We flow out of our sonship and our daughtership. sino que eso fluye de nuestra conciencia de que somos hijos e hijas. And we walk in relational connection with Jesus. Caminamos en una conexión His relacional con invitation. Jesús, desde su invitación. Por allá había una I'd like to add something to that question. Spiritual disciplines are really intended to be Las disciplinas tools for espirituales, relationship. ¿se acerca? They're intended to be tools Las for disciplinas relationship. espirituales están intencionadas para ser herramientas para relacionarnos. What we've seen over, really since the law was given to the people of God, Desde que la ley is fue dada, the potential for spiritual disciplines to become burdens, be what? to become burdens, burdens, like a heavy weight. Say it again, There's say the it again. potential for spiritual disciplines Se vuelve, es potencial que las disciplinas to espirituales become a burden se vuelvan una carga that doesn't actually help to foster y relationship, que no nos ayuden a cultivar una relación, but we think makes us more holy.
pero no somos nosotros los que pensamos que practicarlas nos hace más The santos. spiritual disciplines are good, or they have the potential for being very good for us. Las disciplinas espirituales tienen el potencial de ser muy buenas para nosotros, They also have the potential to be empty. pero también tienen el potencial de ser algo vacío. They also have the potential to be to have a negative impact on us. También tienen el potencial de volverse algo negativo en nuestra vida. Yeah. And so we have to make sure that any spiritual discipline that Entonces, we willingly Tenemos step into que asegurarnos que cualquier tipo de disciplina espiritual que voluntariamente comencemos a practicar comes from a heart that desires Jesus nazca de un corazón que desea, que tiene And- deseo por Jesús, and to know him more. de conocerlo más. And for me personally, the best Y image, para mí personalmente la mejor imagen which Jesus also uses, que is Jesús también usa a husband and wife relationship. es la relación del esposo y la esposa. And you can do all of the quote unquote right things Y as a tú, husband, y tú puedes tratar de hacer todo lo que entre comillas sea lo más correcto entre el esposo y la esposa. you can have a date night every week, Puedes tener una cita cada you can give your semana. wife flowers, Puedes darle flores a tu esposa, expensive gifts, regalos caros. you can make her delicious chocolate homemade Puedes hacerle chocolate hecho en casa muy delicioso and give it to her. y entregárselo a ella. But if all of that is so that you feel like you have Pero si- satisfied Pero si todo the eso se obligation trata de that you have to satisfacerte love a your ti, no wife, más de que tienes que, esta necesidad que tienes that que culture sentir que says amaste a tu to be a esposa, good entonces husband, eso es you have vacío. to do this. Eso es vacío porque como que And if si that's all sientes that que it's solo about, tienes que hacerlo, say that again. if that's all that it's about is doing your duty, Si todo se trata de cumplir con tu deber, then it's empty. entonces es algo vacío. But if because you really love your wife Pero si haces todas esas cosas porque realmente amas a tu esposa and you love for her to feel joy y amas verla sintiendo gozo and you love for her to feel your love y amas que ella sienta tu amor and you want to see her so happy y porque quieres verla que sea tan and you feliz, just love her, entonces simplemente ámala then you'll do those things y al amarla van a empezar a suceder esas without otras having to be cosas. told to do them. Sorry? Without having to be told Sin to la do them. necesidad de haber tenido que hacer todas esas otras cosas. One of my big messages or just emphases that the Lord has given me Uno de los mensajes y el mayor énfasis que el Señor me ha dado is to break the heavy weight of religion es quebrar el gran peso que trae la religión, la religiosidad, and to help people foster y relationship. ayudar a la gente que cultive una Jesus. relación con Jesús. So what I hear in your question, Entonces Leo, lo que yo escucho en tu pregunta is how can I foster my relationship with es Jesus? cómo puedo cultivar mi Through relación spiritual con Jesús disciplines. a través de disciplinas espirituales. And I would say, listen Y yo te diría, presta And do. atención y hazlas. and respond to your heart for the Lord. Y responde a tu corazón por el Señor. He will actually call you into secret time, intimate times with El Him. hecho te va a llamar a tiempos íntimos con Él. And He may call you into fasting Y Él puede que te llame a ayunar so that He can show you something or para que teach te you pueda something. mostrar o enseñar algo. And He'll call you into worship O te va a llamar a adorarlo so that He can minister to you and para you que can Él te minister pueda to Him. ministrar a And ti He o tú will lo call puedas you. So ministrar a it's Él. listening Él and puede que responding. nos And llame a prestar atención, a letting oír y Him move your responder. heart, O puede que mueva tu corazón, not just be not just in the head, you know. no solo the en la cabeza. Spiritual disciplines create space for Las, intimacy, las disciplinas espirituales crean un espacio, not badges of achievement. no medallas como de, no sé, de Boy Scout, sino no tenerlo. Spiritual disciplines create space Las disciplinas espirituales crean un espacio to cultivate intimacy, para cultivar intimidad, to renew your mind, para renovar tu mente, to receive. para recibir. It's not a place of achieving No es un spiritual lugar trophies or para badges. poder recoger como trofeos espirituales o It's a medallitas. response for transformation. Es una respuesta de la transformación. It's, again, we don't earn it, we receive it. Una vez más, no es algo que yo me lo gano, es algo que simplemente lo recibo. So it's creating space. Entonces es simplemente crear el espacio. That's all that it is. Es todo lo que necesitas. Genial. Por allá. Allá. I have a Question question for for One Cameron. question for camera. Okay. You told something about listening a whisper. Would you explain a little bit more about that?
Otra vez. Muy fuerte. I think it could set the difference between going out to pray for someone, knowing that God is in control, than praying for someone, thinking that nothing's going to happen or everyone's going to reject us. Did you? Yeah, so for instance, when we were out yesterday, Entonces, cuando salimos ayer, we went to the mall, fuimos al mall and the place is full of people. y el lugar estaba lleno de gente. I could have gone and thought, Yo podría haber ido y pensar, I'm going to pray for every person I see that's here voy at the a mall. orar por cada persona que yo vea en este mall. Would it be effective? Maybe. ¿Podría ser efectivo? Tal vez. But Pero we were looking for people the Holy Spirit was nosotros highlighting estábamos buscando por gente que el Espíritu Santo estaba resaltando or that he was moving on. o donde él ya se estaba moviendo. And we responded to those. Y nosotros respondíamos a eso. And so Antonio, Entonces Toño, as we were walking, mientras he caminábamos, said, I think there's someone with shoulder pain. él dijo, siento que hay alguien con dolor del hombro. I said, let's find him. Entonces dije, encontrémoslos. And he began to kind of look. Y él empezó a ver. And he's like, I think it's these two police Y, officers. y él dijo, creo que son esos dos oficiales de ahí. It's one of them. Uno de ellos. And I said, okay, let's y yo go. dije, vamos. So we walked up. Entonces nosotros fuimos. We asked him, excuse me, Le dijimos, perdón, do you have shoulder pain ¿alguno de ustedes tiene dolor del hombro? on the left shoulder? ¿En el hombro izquierdo? And they both go, yes. Y los dos dijeron, sí. Both of them had shoulder pain. Los dos tenían dolor de hombro. But Antonio felt maybe Y Toño pensó, tal vez, it was shoulder pain. tal vez es un But I'm dolor not de really hombro. sure. Pero no estoy seguro. And he was nudged by God. Y él fue, He- y él fue como, Yeah. como codiado por Dios. and it was very gentle, right, Antonio? Y eso fue muy gentil, ¿verdad? Very subtle. Eso fue muy sutil. And he almost talked himself out of it. Y él casi se lo pierde, casi se convence a sí mismo de salir de eso. But we went, Pero fuimos and both shoulders got healed y los dos hombros fueron sanados instantly. instantáneamente. And one of them gave their life to Y uno Jesus. de ellos entregó su vida a Jesús. Powerful encounter right there. Fue un poderoso encuentro en ese momento. When there's little nudges or little taps from God, Cuando hay como los pequeños toquecitos de Dios, that's where the power ahí es donde el poder and the miracles happen, y los milagros suceden, are in the little whispers. en los susurros pequeños. And it's because we hear the voice of God. Y es porque nosotros escuchamos la voz de Dios. And it's like what I said in my earlier session, Y es lo que yo dije en mi sesión anterior, that we're his sheep que nosotros somos and we know ovejas, his voice que escuchamos su voz, and we follow him. conocemos su voz y la seguimos. So I encouraged Antonio Entonces yo animé a Toño and I told him, y le dije, you heard his tú voice escuchaste su voz and we followed him. y lo seguimos. And what happened? ¿Y qué pasó? An encounter. Un encuentro. And God honored it. Y Dios lo honró. But there was many people around. Pero había mucha gente alrededor. We could have picked anyone, Podíamos haber escogido a cualquiera, but God showed him. pero el Señor le enseñó. And so for many of you, Pero entonces para algunos de ustedes, you've maybe missed those opportunities in a the veces past. puede que hayan perdido estas oportunidades Like, en el oh, pasado. maybe I should pray for that person. Como Maybe I should sintiendo go to como, them. tal vez debería orar por esa persona, pero But you didn't. no lo hiciste. It's okay. Está bien. God's going to give you more. Dios te va a dar más. More opportunities. Más oportunidades. And in my life, Y en mi vida, I've missed many opportunities. yo he perdido muchas oportunidades. And one day God showed me, Y una vez, un día Dios me enseñó, like a book, like I was putting my thumb through pages of the book, como un libro que Like a estaba flip book. pasando las hojas, como hojeándolo, of every face de cada cara, and every person de cada persona, that I missed an opportunity. que yo perdí una I had oportunidad, the opportunity de que yo tuve la to share oportunidad the gospel with them, de compartir to el pray for evangelio them. con ellos, de orar por ellos, but I chose not to. pero escogí no hacerlo. And my heart exploded, Y mi corazón explotó and I began to weep. y empecé a llorar. But he said, Pero él dijo, don't worry, no te preocupes, I have more. yo tengo más. Don't miss an opportunity. No te pierdas de una oportunidad.
And since then, Y desde ahí I've never missed an opportunity. no me he perdido nunca una oportunidad. And so I encourage you, Entonces yo te animo, do not miss the opportunity. no te pierdas una oportunidad. And he'll use you mightily. And you use? He'll use you powerfully. Y Él te va a usar de manera poderosa. Amen. Amén. Súper. Por tiempo tenemos las últimas dos preguntas. Que hace rato Mari tenía la mano arriba, ¿todavía quieres hacerla? Y después Carlita, y con eso acabamos. Primero decirles muchísimas gracias. First, I want to thank you a lot. Han sido respuestas a dos de mis oraciones. You were the answer of two of my prayers. La primera, sentir esa experiencia poderosa del Espíritu Santo. The first was feel the power and presence of the Holy Spirit. Cuando Brian When- fue la segunda vez, When Brian touched me the second time, me sentí como un saco de box. I felt like a boxing sack. Porque Pushing, sentí como pushing que back. Pushing back. varios golpes en el cuerpo. Because I felt like a lot of punch on my Que me body querían empujar con fuerza. that want me to push me with power. Y alguien detrás que felizmente me ayudó a But sostenerme en el centro. was someone Quiero preguntar si behind me hay una pregunta detrás de eso. Sí, Ah, ya, ok. that Vamos. that hold me. dijiste que también se podían dar testimonios. No, o sea, dije no testimonios, que vamos a preguntas, que no es un tiempo para Entonces, y la otra fue And the other one was cuando explicó lo de la sonrisa when you explain the smiling y hacerlo con la and gente. do it with the people. Entonces, So- yo fui I went y sí funcionó. and worked. El Espíritu Santo se hizo presente. The Holy Spirit was Y cuando present. sentí las manos calientes, And when I felt my hands traté de hot, hacerlo para mí misma, I tried to do it for myself pero no funcionó. and didn't work. Entonces, So, la pregunta concreta era, My question is, respondiste algo ya, pero más conciso de repente. you answered these Veo already, que but eso- maybe more. Funciona muchísimo, pero muchísimo con las personas nuevas. Que de I repente el see Señor quiere that this works really good with the new people that maybe God wants que el Señor quiere traer. to bring or touch. Pero para la mayoría de los cristianos, But for the majority of Christian, a veces pasa, sometimes happen, a veces no. sometimes not. Y simplemente debemos, justo hablaba con Francisco de esto, simplemente debemos conformarnos And con el, simply we need to just be Settle, con el settle. we can be settled with that, ya y el todavía no. with the yet and Now the and now not and, yet. and not yet. Should we be settled with it now and not yet? Yeah, should we settle when it just doesn't happen? Absolutely not. Completamente no. Listen, we are going to see so much as we go. Mire, nosotros vamos a ver muchas cosas mientras There is vamos. authority on the going of the gospel, Es una autoridad en el evangelio. but healing is the children's bread too. But Healing is children. Yeah, healing is the children's bread. Pero la sanidad es nuestro pan. Sometimes we get so caught up as believers of Nuestro pan como los hijitos de Dios. Como nuestro pan como los hijitos de Dios. A veces nosotros estamos como muy, we got caught up. we need to. Yeah. Listen, we're going to have tension. Nosotros vamos a tener tensión. We're going to have to fight through sometimes. Nosotros vamos a tener que pelear algunas veces, Change the way we're thinking cambiar la manera en la que pensamos in moments. y los momentos. We need to press in and believe that God wants to bring healing to us too, Nosotros necesitamos continuar y entender que el Señor quiere sanarnos, not just out there. no solo hacia afuera. We need others to come alongside and begin to pray for us. Nosotros necesitamos que alguien más venga a nuestro lado y ore por nosotros. We need to renew our minds in the scriptures. Necesitamos renovar nuestra mente en las Escrituras. You're going to experience tension for sure. Vas a experimentar tensión. Oftentimes, though, we give up so quick. La mayoría de las veces nosotros nos damos por vencido muy rápido. If we haven't seen breakthrough in a moment, Si nosotros no vemos una ruptura en el momento, we just stop. paramos. Press in. Continúa, inténtalo, Get presiona. people to pray for you. Haz que más personas oren por ti. In your own pain and your own stuff you're going through, Y en tu propio dolor, en tu propio sufrimiento por el que estás pasando, go pray for other people. ve y ora por otros. Like the story I was telling you about my Como own la life. historia que yo les estaba contando en la mañana. In my weakness, in my pain, En mi debilidad, en mi dolor, I was releasing healing.
yo estaba liberando sanidad. There's warfare that comes against us. Va a haber guerra que va a ir en contra nuestra. You're going to experience that. Tú vas a experimentar eso. Don't keep it from you doing the work of the kingdom. No le permitas que eso haga que te mantenga lejos de hacer el trabajo del reino. But no, okay, listen, yesterday, Entonces escuchen, ayer, this was a believer. este era un creyente. This wasn't an unbeliever. No era alguien que no era This was creyente. a lady at the mall, Era una señora en el mall and she went deaf. y ella estaba sorda. She's a Christian, Ella es cristiana. and she's been suffering under this deafness. Y ella ha estado sufriendo de esta sordera. And she's been praying, Y ella está orando. God help me. Dios, ayúdame. God send somebody. Dios, envía a alguien. And she had a picture, God was going to send someone to Y her. ella tuvo una imagen de que Dios iba a enviar a And alguien. we show up. Y nosotros aparecimos. A believer shows up. Un creyente apareció. Just simply smiles at her. Que simplemente sonrió, And her le deaf ear sonrió. popped open. Y su oído se abrió. She wasn't a believer. I mean, she was a believer. She Eh, wasn't an unbeliever. Ella era una creyente, no es que no era creyente. Healing was for her. Y la sanidad estaba para ella. So healing's for believers. Entonces la sanidad Not es just para los unbelievers. creyentes, no solo para los que no son creyentes. And so we need to change the way we're thinking. Entonces nosotros necesitamos cambiar la manera en la que pensamos, Keep believing the good news of the gospel. mantenernos creyendo en las For buenas noticias del ourselves. Evangelio para nosotros He mismos. wants to release healing bread to us too. Él quiere liberar sanidad para nosotros también. Yeah, you can add whatever you want. Cre- Creo I también believe que, that al menos cuando yo empecé a orar por los enfermos, como when I Maritza decía, start praying for the sick, también comencé a hacerlo más en la calle I start doing it on the streets. y vi un montón de milagros And I saw a lot of miracles. y también me enfermé And I got sick. y no fui sanado. And I was Pero la diferencia fue darme cuenta understanding de que yo le ofrecía oración a las personas, I offer praying to the people. pero nunca yo pedía intencionalmente oración por mi sanidad. Never ask intentionally prayer for. Y como cristianos creo que tendemos a pensar I think that we tend to think de que porque nosotros nos movemos en sanidad, sobre todo en las calles, in healing, we walk in healing. Dios de una manera muy soberana lo va a hacer espontáneamente God is going to do with us spontaneously. con nosotros. With us. Pero tenemos que buscar And we need to look for. e intencionar que oren por nuestra sanidad también. Intentionally look for someone to pray for our healing. Y yo creo que ahí vamos a ver más milagros. And I think that we're going to see more. En el libro de John Wimber de Sanidad Poderosa, And John Wimber's book, Healing Powering. um, Power of Healing. él cuenta cómo él vio muchas personas sanarse, He tells how many people he saw get healed, excepto él, except he, por no pedir oración por sanidad. because he never asked for healing prayer. Solo quiero agregar una cosita. I just want to add Em, a little thing. ¿Cuál es tu comida favorita? Todos digan su comida What's your favorita a la favorite food? cuenta de 3. At the 1, count of 1, 2, 2, 3, you say. 3. Lasagna. Ya. ¿Te gustaría comer eso ahora? Do you like to eat that Esa es tu right now? comida favorita sobre la faz de la tierra. Is that your favorite food all over the earth? Ya. Entonces Francisco nos va a invitar. No. So, Entonces, Tú no quieres comer nada que yo cocine. you don't want to eat Entonces, anything that I en una ocasión, Jesús, Jesus los discípulos le habían traído comida y le dijeron, come algo. bring him food and Y él dijo, yo tengo otro alimento en Juan 4, told him, 4:32. Él dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. another food. Yeah, that food that you don't know about. Y el 34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Doing the wellness that who sent me and finish his work. ¿Qué había estado haciendo él? So who Él estaba sanando y evangelizando a la mujer samaritana. he was healing and evangelized the Samaritan woman. Entonces él encontraba más sabroso He felt que la comida misma, that hacer la voluntad de Dios, ministrar al pobre, al enfermo, al perdido, al último. than eating. Entonces, ¿quieres experimentar So do you want to experience la mejor experiencia espiritual que jamás podrías tener? this experience, the spiritual experience that you could have? John Wimber solía decir, John Wimber used to say a él le gustaba la carne de la parrilla. he used to like, Y él decía la parrillada hasta en la calle. yeah, Piensa en tu plato de comida he say that his dish was on the
Si quieres comer eso espiritualmente, él decía, eso lo vas a ver en la calle cuando evangelices. So you are going to see that when you evangelize. Cuando ores por la gente, cuando demuestres el reino. ¿Quieres experiencias espirituales potentes, grandes? Experience a really big Sale y da afuera lo que tienes. go and give whatever you have. Eso. Y así vamos a verlo todos más seguido. And that's how Y el que da también recibe. then, well, Si estás enfermo de algo so if you're sick of y estás recibiendo oración y no pasa nada, and you are receiving prayer and nothing happens, aparte de seguir recibiendo oración, and you keep asking prayer for that, busca al que tiene lo mismo y ora por ellos. go to someone who has the same sick and go and pray for them. Camina en fe. Walk in faith. Sí, eso. Just give out of your need. Simplemente entrega de tu necesidad. Give out of your pain. Deja tu dolor. You know, but it's God's good pleasure to give you the kingdom. It really Es is. un gran placer dar el reino, es realmente un placer. Man, take time to pray the Lord's Prayer. And Toma tiempo para orar Lord's el Padre Nuestro. You know, the Lord's Prayer. Our ¿Conoce el Padre Father Nuestro? who art in heaven. You know Padre that, Nuestro right? que estás en el cielo, He's your Father, Él es nuestro Padre. right? That's where our identity lies. Ahí es donde recibe nuestra We don't identidad. strive. He's our Father. Nosotros triunfamos porque Él es nuestro Holy be Padre. your name. Like, Santo our sea tu attention nombre, is focused on santificado sea Him. nuestra atención es dirigida a Él. Yours is the kingdom. Tuyo es el reino, Yours is the power. Tuyo right? es el poder. That whole thing. de todas las cosas. Part says, and deliver us from evil. Y libéranos del maligno. A good prayer to pray every day is like, Lord, deliver me from evil. Yo oro todos los días, Señor, libérame del maligno. Deliver me from unbelief. Libérame de la incredulidad. Lord, Señor, you want to give me the kingdom. tú quieres darme el reino. Posture your heart there. Mantén tu corazón postrado ahí. Trust Him to be your Father. Confía que Él es tu He Padre. knows how to give you good Él gifts. sabe cómo darte buenos dones, buenos regalos. And just keep entrusting your life to Y Him. mantente confiándole tu vida a Él. You're not striving, you're not begging. No estás rogando, You're receiving estás recibiendo and renewing your mind y renovando tu mente into His love, en su amor, into His good pleasure, en su gran placer, into His kingdom. en su reino. Sí. Ahí Carlita tenía una pregunta y con eso ya terminamos. Estamos respetando el orden de las preguntas y por la hora ya va a ser la hora de almuerzo. Y Carlita tenía una pregunta, vamos a darle a Carlita que ella... Sí, vamos a respetar que Carlita había levantado la mano antes. Ok, ya, está bien, gracias. words with the people faith. The supernatural. Ask the people, have you faith? Faith? To tell people, like if they got something, to ask them before, do you have faith? So let it be done according to your faith. Would that still be a statement, a useful statement to? Could be. Yeah, anything Jesus did is Todo lo que still Jesús good, hizo todavía es bueno, 100%. 100%. But Jesus also Pero healed Jesús some también sanó who he didn't make that same declaration. con aquellas personas que no He hicieron just esa touched them and declaración. told them to be well. Igual les tocó y les dijo que hagan el So, bien. I Entonces, think both yo absolutely creo que ambos son completamente legitimate. Yeah. legítimos. Ya. Yeah, I think that faith is important. We see that throughout. Fe you es know, importante. Yo veo eso. yeah, faith is very important. Fe es importante. I think I'll just speak for myself and other teams. Yo voy a other people hablar por mi can chime in on parte. this, but Alguien más del equipo puede unirse. I've had a difficult time being able to pinpoint exactly the place that faith holds in the whole healing process. Yo he tenido dificultad, yo propiamente he tenido dificultad como en ver la fe en este person proceso who's de receiving sanidad. or needing the miracle, La persona que está recibiendo, necesitando person el who's milagro, praying la persona que and está believing for the orando person y to que está receive the creyendo que miracle, la persona va a recibir el milagro, or the other people around o las who otras personas have faith for alrededor something. tienen fe de algo. I honestly
don't fully understand. Y yo realmente no puedo comprenderlo completamente. I just know that Yo I've solo been sé que invited to Yo he believe, sido invitado a creer, no matter what sin importar qué, Jesus says, lo que Jesús dijo. and to do no matter what Y Jesus hacer, did. no importa qué, lo que Jesús hizo. So that may not be very Entonces, sophisticated, but puede que no sea muy that's sofisticado, pero where I'm on the faith thing. es donde yo estoy cuando hablo de la Important, fe. definitely. Es importante, sí. Yeah. Ya. Well, according to your faith, that the faithful one has showed up. Acuerdo a tu fe, su fe va a aparecer. It's Jesus' faithfulness. Es su fe en nosotros. He's the gift of faith Él es el regalo de la fe. that they saw. The faithful one given. Que él vio, la fe que fue entregada And they received y ellos recibieron from God's faithful gift being given out. From God's faithful. It was God's faithful gift to give fue la fidelidad de Dios de entregar este regalo de fe. that they received faith Y entonces ellos recibieron fe to believe. para creer. God's the one that gives you the measure of faith. Dios es el que te va a dar la medida de la fe. And you're trusting in what He's given you. Y tú confías en lo que Él te está dando. It's not a formula. No es una fórmula. It's their eyes were open to see, Tus ojos están abiertos para ver and they responded to what they saw. y van a responder lo que están viendo. So when God opens your eyes, Entonces cuando Dios abre tus ojos, He opens your understanding, abre tu entendimiento, He opens your imagination, abre tu imaginación, you simply receive tú simplemente recibes and believe what He's shown you. y crees lo que te está mostrando. You don't work at it, Tú no trabajas por eso, you recognize. tú lo reconoces. And again, it's not emotion, Y otra vez, no es algo emocional, it's not formula. no es una fórmula. There are times in my mind I'm going, I don't know if I believe, I don't know if I believe. Hay veces en mi mente que yo estoy como que no sé si yo creo, no sé si yo creo. But it's not the response of what's going on in my mind. Pero no es la respuesta que está pasando en mi Here's how mente. you know you have faith. Aquí es donde sabes que tienes fe, Did you step out and try? porque tú das un paso al frente y lo intentas. Any person that allows me to pray for them, Cualquier persona que me ha permitido orar por they're ellos, already expressing faith. ya están experimentando fe. Don't complicate it. No lo hagas complicado. Just do what He told you to do, Solo haz lo que te dijo que hagas, or what He shows you. o lo que te mostró. It says pray according to your faith, right? To the Porque measure of tú, faith you've been tú given. oras de acuerdo a la fe, a la medida de la fe que tienes. That faith gets developed. Y esa fe va desarrollándose. That revelation gets unfolded as you step out and La exercise. revelación empieza como a mostrarse mientras tú estás actuando To the faithfulness that He's shown you. mediante la fe que Él te está mostrando, mientras la fidelidad que Él te está mostrando. We grow in faith Nosotros crecemos en fe by looking at His faithfulness. mientras miramos su fidelidad. It's God's good pleasure to give you Himself. Es el gran placer de Dios de entregarse Él mismo. It's continually looking to Him. Entonces tenemos que seguir viéndolo a Él. His faithfulness and His faithful work Su fidelidad y sus trabajos fieles will produce faith in you producirán fe en ti to do His faithful work. para hacer sus trabajos de fe. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos.